Hermanos, la celebración de hoy está destinada a hacernos revivir la pasión del Señor. El altar desnudo, sin mantel, sin candelabros, sin adornos, manifiestan que esta es una jornada de dolor. En este día, al contemplar la figura de Jesús sufriente y crucificado, vislumbramos a Jesús resucitado. En profundo silencio, porque nos encontramos ante el misterio del mismo Dios que muere por amor, pongámonos de pie para iniciar esta celebración de la pasión del Señor. De rodillas, expresamos nuestra actitud penitencial, postrados por el pecado que reconocemos y confesamos, seremos liberados por la muerte del Señor. Ponemos de pie. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo, tu Hijo, instituyó, por medio de su sangre, el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. En ella revivimos la entrega amorosa que Jesús hizo por cada uno de nosotros para salvarnos. Con un corazón agradecido por ese amor, escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas,
siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era el Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Les respondieron: A Jesús, el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía de cumplirse la palabra que él había dicho: No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que había encendido porque hacía frío, pero también estaba con ellos junto al fuego el sumo sacerdote. Interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús les respondió: He hablado abiertamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús les respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie.
Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Pilato le preguntó: para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Los revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: salud, rey de los judíos. Y lo bofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús, llevando la corona de espinas y el manto púrpura, Pilato les dijo: aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienes a su rey. Ellos vociferaban: sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos.
Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo ya que todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento un momentito. ¿Qué purificación de los sentidos tenemos que hacer para poder contemplar y para poder vivir con intensidad este viernes? ¿Por qué purificación de los sentidos? Porque recién cuando nos arrodillábamos mirando la cruz, qué imagen que nuestros ojos se resisten a ver. ¿Por qué? Porque nuestros ojos han sido y van a seguir siendo embelesados con otras imágenes mucho más agradables. No es que Dios quiera que nosotros estemos viendo la cruz todos los días, ¿no? Pero qué difícil es descubrir el mensaje, ¿no?, que nos transmite el Señor a través de esta imagen.
En este día te quiero invitar a que recuerdes las dos invitaciones que te hice ayer. La primera era en este día también, mañana, en toda esta Pascua, y va a ser a lo largo de todo este año, a pedirle a Dios, Padre, primero, que en este contexto de lo que hoy estamos viviendo, ¿cómo me miras a mí, Abba querido, papá querido? ¿Qué opinión? No una opinión, Señor. ¿Qué sentimientos tenés para conmigo? Como para con nosotros, pero especialmente eso, para conmigo. Padre, ¿cómo me ves vos? Esa era la primera pregunta para hacérselo a Dios Padre. No quererla razonar, escuchar. Y la segunda, Jesús. ¿Qué esperas de mí, Jesús, en este tiempo de Pascua? Semana Santa y Pascua. Hoy es Viernes Santo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra nos va a ayudar a la contemplación de este misterio. Toda la palabra. Isaías hoy, la gravedad con que Isaías ya profetizó la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hebreos, la carta a los Hebreos, los evangelios, hoy San Juan, los salmos, ¿no? Nos van a ayudar en la contemplación. Por eso la tentación en estos días va a ser escuchar, si somos muy atrevidos, varias meditaciones sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Yo te diría, despójate de esa preocupación y déjate hablar, déjate conducir por la palabra en estos días. Dice el capítulo 15, versículo 15, entre el 13 y el 15 de San Juan: este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y fíjense la palabra de Jesús: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Cuando decimos la palabra mando, nos entramos a revolver. Resulta que nos dijo: lo que yo les mando es que se amen. Qué locura, ¿no? Sentir resistencia al mandar de Jesús, al mandar, a la palabra mandato. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Por eso yo en estos días he estado, me parece que la palabra, en este año no trabajé esto, el año anterior trabajé otros aspectos que se ve que Dios quería hacerme recalcar en mi comunidad anterior, pero en esta Semana Santa y en esta Pascua ha habido una pregunta que guió y que va a guiar toda la Pascua y todo este año. ¿Cuál es esa pregunta que guió el Domingo de Ramos? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quiénes son los que se alegraron el Domingo de Ramos? ¿Quiénes son los que se sentaron a la mesa de Pascua? Con Jesús, por supuesto. ¿Quiénes son los que acompañaron toda la pasión del Viernes Santo? Y acá al finalizar el Viernes Santo, la cruz había solo dos. Pero había otros testigos a la distancia. Y testigos heridos en lo más íntimo de su corazón.
Y especialmente hoy, si nos dimos cuenta, el recorrido es el de Pedro, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes son esos que se alegraron tanto que arrancaron las ramas de los árboles y armaron una alfombra, agarraron sus vestiduras y las ponían? ¿Quiénes son? Es muy importante responder esta pregunta. Y nos vamos a dar cuenta que todos ellos son los discípulos, los amigos. Hoy habría que hacernos, yo te invitaría a que te hagas esta pregunta. ¿Quiénes somos los que hoy estamos aquí? Olvídate de la tentación de preguntar por el número. ¿Viste, Padre? Qué poquitos que somos. Bueno, nos hemos distribuido. No. Pregúntate, ¿quién sos vos? ¿Por qué estás acá? A cumplir. No alcanza. Creo que no alcanza. A ver, dígame, gente. No alcanza. Y nos vamos a dar cuenta que una palabra recorre todo el camino de la glorificación de Jesús. Y la palabra es amigo. En ese momento, ¿se acuerdan cuando lo prenden a Jesús? ¿Qué le dice Jesús a Judas? Amigo. Con un beso. No nos quedemos ahí, sino en la palabra, amigo. Mis amigos. Por eso, contemplando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, contemplando la cruz, en silencio, a solas con Él, déjate decir desde allí, déjate mirar por Él, como Jesús miró a su amigo, a sus amigos. Es impresionante cómo la Sagrada Escritura, en una expresión tan sencilla, cuando canta el gallo por tercera vez, dice que Pedro, viéndolo pasar a Jesús de un lado para otro, Jesús lo miró. Y dice el texto bíblico, y Pedro lloró amargamente. Por eso, contemplar significa no masoquearnos, no, de ninguna manera. No pedirle al Señor sufrir, como dijera un autor que leí hace años atrás. ¿Qué le vamos a hablar de infierno a la gente? Si con el infierno de las enfermedades terminales, de la droga, de la depresión, ¿de qué infierno le vamos a hablar a la gente? Por eso digo, contemplando la pasión de nuestro Señor en silencio, déjate mirar por Él, como Jesús miró a su amigo, y déjate decir, amigo. No venimos, los que venimos el Viernes Santo, a contemplar un espectáculo, y mientras mejor personificado, mejor es. Hemos hecho tantas cosas de esas. Le recetamos a veces en nuestra familia, veamos la pasión, y mientras más chorrea sangre, mejor. Y yo no creo que sea eso, sino que Dios me invita a ver, no es cuánto sufrió Jesús, sino cuánto me amó, me ama y me seguirá amando Jesús. Pero sentarnos delante de este relato de Juan, de la pasión, y pedirle a Dios la gracia de poderlo contemplar.
Yo el segundo que quiero compartir con vos es una carta recibida por un sacerdote jesuita, el padre Leonce de Gran Mesón, de su formador, otro sacerdote, cuando era novicio jesuita. La carta se llama Testamento Espiritual. Y le dice, fíjense, pues yo quiero compartirlo para que descubramos cuál es el sentido de dejarme decir amigo. Le dice, en cuanto se ve que iba a ser ordenado sacerdote, padre León, entonces le dice, en cuanto al fondo de las cosas y a los temas a estudiar, ante todo, deja hacer a la compañía de Jesús, luego obra de acuerdo con ella, los ojos dirigidos al objeto supremo que es Jesucristo. Allí está el todo de todo. Lo saben antes de oírmelo decir. Mi lección preferida ha caído en tierra sembrada y fecunda. Se ve que le insistía a este novicio que la mejor lección es que le haya mostrado a Jesucristo, pero no cayó en tierra infecunda, ya había sido trabajado con anterioridad. Esta lección la repetirás a otros, pero sobre todo la llevarás a cabo en vos mismo. Si este testamento, que no lo tiene fuerza obligatoria, yo te mandaría una sola cosa: buscar en todo objeto de estudio a Jesucristo, el medio más directo, pero siempre existente de hacer de todo conocimiento adquirido un testimonio a favor de Jesucristo. Todo lo demás es curiosidad, más o menos vana, porque es más o menos incompleta o reciclada. Y si Dios te da todavía 40 o 50 años de vigor intelectual, nunca será demasiado poco para estudiar a Jesucristo mismo y la relación de todas las cosas divinas y humanas con Jesucristo. Y ahora, este es mi segundo deseo, mi deseo supremo. Ame a Jesucristo, hermano Leoncio. Vaya hasta el último aliento, apasionándose cada día más por su adorable persona. Quiero decirlo esto porque es tan intenso, ¿no? Ame a Jesucristo. Vaya hasta el último aliento, apasionándose cada día más por su adorable persona. Estudie, escudriñe, repase, descubra incesantemente para usted mismo y para los demás sus riquezas insondables. Contémplelo obstinadamente hasta sabérselo de memoria. Mejor, más todavía, hasta asimilarse a él, hasta transformarse en él. Que Él sea siempre y por completo el centro de todos sus pensamientos, la clave de sus conocimientos, el término práctico de sus estudios, cualesquiera que sean. Hágale objeto moralmente único de sus estudios y de toda su vida, el argumento supremo, el arma triunfante de su apostolado. Profesor, predicador, escritor, misionero, qué sé yo. Logre usted, si Dios así lo quiere, y solo para su gloria, un amplio y digno renombre. Pero, desconocido o famoso, ocupado en los ministerios más altos o en los más humildes, sea por lo menos conocido en su esfera de acción como el hombre lleno y penetrado de Jesucristo. Como el hombre que a propósito o sin propósito habla siempre de Jesucristo y habla de la abundancia de su corazón. Bellísimo, impresionante. Podrá ser famoso, pero que seas conocido por
por transpirar a Jesucristo. Palabra más, palabra menos. Jesucristo meditado, Jesucristo conocido, Jesucristo amado con pasión siempre creciente y consecuente consigo misma. Aquí tiene todo, hermano mío, y muy particularmente usted, puesto que Él se digna llamarlo a ello de una manera evidente. Esto va a salir por la televisión, esto está en el WhatsApp que estamos comunicando, esta carta espiritual. Por eso yo te digo, hemos sido, esto se terminó esta carta, hemos sido, hermanos, por nuestra fe llamados a la dignidad de ser aquellos de los suyos, sus amigos, de los que somos testigos del amigo. Y seguro que como Pedro, cuando se le apareció resucitado, le vamos a responder con pobreza. Cuando se apareció Jesús resucitado a Pedro, le dice, lo llevó aparte y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, te quiero. Eran dos cosas distintas. Le dice, apacenta mis ovejas. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Apacenta mis corderos. Y ya Jesucristo en la tercera, que hacía acordar en la reflexión de la iglesia a la triple negación, le dice, Pedro, ¿me quieres? Y le dice él, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Bueno, le dice Jesús, recuerda que a partir de ahora alguien te va a llevar a donde vos nunca pensaste que ibas a ir. Te atará de las manos. Y de esa manera, dice la palabra de Dios, era como él debía ser testigo, agregaría, del amigo. Por eso te invito a que cuando recorras esto, quizás no te voy a responder por cuando le preguntes ¿qué esperas de mí? Quizás hace rato que nos está queriendo decir, me basta con que seas mi amigo. Y después Él va a seguir obrando en nuestros corazones. Disculpen que lo haga tan extenso, dice la recomendación de la iglesia, téngase una breve homilía. No puedo, es más fuerte que yo. Llévate en tu corazón esto y yo sé que no es fácil, pero hacela un poquito más fácil en tu casa. Esto comienza recién al Señor a hablar a nuestro corazón. Lo voy a invitar a que nos pongamos de pie. En este día tan especial, la Iglesia suplica a Dios en una oración universal, intercediendo por todas las intenciones del pueblo de Dios y de todos los hombres. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con inquebrantable fe en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco,
para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Como dije ayer, dejémonos llenar por esa palabra que tanto en Marcos, Mateo y Lucas nos dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, ¿no? Lo hirieron a Jesucristo, se dispersaron sus ovejas. Lo hieren al Papa, nos dispersaremos nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor a Francisco, que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Adolfo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestra súplica por tus ministros. Especialmente te queremos pedir por nuestro obispo, Adolfo, para que, como apóstol, enviado por ti, para que con ayuda de la gracia, todos tus ministros y nuestro obispo te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Aquí pedimos por nuestros hermanos evangélicos, por nuestros hermanos luteranos, anglicanos, ortodoxos, no católicos, que creen en Jesucristo, como nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, ellos también puedan encontrar el camino de la salvación. Aquí vamos a orar por los testigos de Jehová, que no creen en Cristo, creen en Jehová, único Dios, uno. Y por todos aquellos que no creen en Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes
y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Oremos por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, nuestra vice, nuestros gobernadores, nuestro intendente, por todos aquellos que nos gobiernan, nos dirigen, nos conducen. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levantemos hoy la cruz victoriosa del Señor para adorarla. Ella es el árbol de la vida en el paraíso, que Cristo nos volvió a abrir por su muerte redentora. A cada invitación responderemos: vengan y adoremos. Vengan y adoremos. Vengan y adoremos. El
Señor, adoramos tu cruz, alabamos y glorificamos tu santa resurrección, porque gracias al árbol de la cruz, el gozo llegó al mundo entero. Queridos hermanos, este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo. De inmediato los soldados disfrazaron a Jesús, le vistieron con un manto y una caña de bambú.
Permanecemos sentados. Queridísimos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz, en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió el género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma. Y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Cana. Junto a la cruz, la madre fuerte, en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo como testamento de la caridad divina ser la madre de todos los hombres. Así, María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que yo acunaba y el que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar al cielo y cuando rezaba se ponía serio. Apenas si puedo quedarme parada, veo el sufrimiento que hay en su mirada, pero sin embargo lo acepto callada, porque por amor tú ya te entregabas, cargas con tu cruz todos los pecados, no hay mayor amor que el que has entregado. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana, he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Los invito a que nos pongamos de pie. Así como preparamos la mesa del altar, preparemos nuestro corazón para recibir a Cristo. La colecta realizada en esta celebración será destinada al cuidado de los santos lugares de Tierra Santa. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación del maligno, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que tomará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo que de los brazos de su dueño nació, sostenida de un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me sirva para defensa del alma y cuerpo y como remedio de salvación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices ustedes, porque han aceptado la invitación a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya para pasar. Vamos a comer el pan, que es el cuerpo de Cristo, entregado en la cruz para dar nueva vida al mundo. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor. No hay mayor amor. No hay mayor amor que dar la vida.
glorioso y eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia para que, por la participación en este santo misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.